Cuando hablamos de Tales de Mileto, pensamos y nos remontamos enseguida al famoso bastón de Tales, el bastón con el cual midió los segmentos proporcionales cuando él se ubicó frente a las pirámides de Egipto. Y reflejada la sombra de estas pirámides, él vino y trazó rectas paralelas que cortaban la sombra de esas pirámides. Si ya nos remontamos al famoso teorema que él inventó, el teorema de Tales. Tales de Mileto, nacido en Mileto, la actual Turquía, filósofo y matemático griego, iniciador de la escuela de Mileto, la primera de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia. Es considerado el primer filósofo por su aspiración a establecer una explicación racional de los fenómenos de la naturaleza, trascendiendo el tradicional enfoque mitológico que había caracterizado la cultura griega. Tales fue el primero que sostuvo la existencia de un arjé, es decir, de un principio constitutivo y originario común a todas las cosas, que identificó con el agua e inauguró con ello un tema recurrente en la filosofía presocrática y de vastas implicaciones en la tradición filosófica occidental. Para nosotros que manejamos estas herramientas matemáticas, de este señor es muy fundamental su teorema, como lo dije en un principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos dos triángulos que son semejantes, por ejemplo, ahí nosotros aplicamos el teorema de Tales, el teorema de la proporcionalidad entre dos triángulos semejantes. O si tenemos de pronto una figura y cuya figura, ya sea un polígono, ya cualquier polígono, un triángulo, y esa figura es cortada por rectas paralelas, entonces eso va a originar segmentos proporcionales. Entonces, de mucha utilidad el legado que nos dejó este señor a nosotros los que manejamos las herramientas matemáticas, y gracias a él podemos decir que nosotros hemos podido calcular, además de segmentos proporcionales, por ejemplo, los lados desconocidos en un triángulo, ya sea rectángulo o oblicuángulo. Entonces, de este señor podemos hablar eso, y el legado también que dejó en el tema de la filosofía como ser pensante, como gente pensante que era este señor, por su principio filosófico y matemático, como lo dije en un principio, y porque era conocedor del pensamiento, de la importancia que era el pensamiento de esa época. También podemos decir que la rica y próspera ciudad griega de Mileto, en la costa de la actual Turquía, fue la cuna del pensamiento occidental. En ella se desarrolló a lo largo del siglo VI a.C. la actividad de los filósofos milesios, es decir, originarios de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes. El paso del mito al logos, a la razón, señala el comienzo de la filosofía. Y los filósofos milesios fueron, en efecto, los primeros en prescindir de las explicaciones mitológicas y religiosas de los fenómenos. Los rayos son producto de la cólera de Zeus, por ejemplo, en la creencia de ese tiempo. La peste es un castigo de los dioses. Y en dar respuestas racionales a las cuestiones. No por ello debemos percibir a los milesios, es decir, estos filósofos originarios de Mileto, como filósofos en el sentido moderno del término, sino más bien como sabios interdisciplinares, interesados en lo que actualmente serían campos diversos de la filosofía, la ciencia o la técnica, como la astronomía, la matemática o la ingeniería. Muchísimas Muchas gracias. gracias, profesor. Muy interesante su opinión sobre el tema. Eh, ¿Cómo que? Bueno, agradecido con usted. Sí, y el legado que nos dejó este señor, especialmente a nosotros los profesores de matemática y los estudiantes
de esta ciencia. Una opinión personal sobre la matemática hoy en día, hoy por hoy. Bueno, la matemática hoy en día recurre mucho a estos temas de estos señores, ¿cierto? De pronto no ha cambiado, de pronto son los procesos. Hay ciertas demostraciones, por ejemplo, matemáticas, cuyos procesos para llegar de pronto a la demostración de ciertos teoremas, él de pronto es lo que ha cambiado. Un ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras. Para la demostración del teorema de Pitágoras, por ejemplo, hay diversos procesos, pero se llega a un mismo fin, que es a la famosa ecuación de encontrar la hipotenusa con el valor de los dos catetos. Ya, por ejemplo. Y así. Pero muy linda esta, invito de pronto a los jóvenes hoy en día a que estudien matemáticas, porque hacen falta muchísimos licenciados en matemáticas. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Un placer conversar con usted sobre este tema interesante y bueno, nos vemos en una próxima. Gracias a usted. Bien, muchísimas gracias.